El Grupo Bancolombia presenta Estrategias de Inversión en Renta Variable 2017. Una mirada crítica ante un nuevo panorama global. Un espacio para conocer qué ha pasado en 2016 y cómo estos sucesos pueden convertirse en una oportunidad o en un reto en sus decisiones financieras. En vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros. ¿Qué tal? Es un placer saludarlos. Son las 4 de la tarde en punto. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Gracias por conectarse a esta charla virtual del Grupo Bancolombia. Nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con las estrategias de inversión en renta variable para el 2017. Ante el cambio del rumbo del panorama mundial, pues vamos a tratar en estos minutos de darle una mirada lo más crítica posible en lo que permite un streaming de esta categoría. La idea es que ustedes participen con todas sus preguntas, con sus inquietudes, que ustedes alimenten esta conversación que tendré con dos expertos a los cuales quiero presentarles enseguida. Ellos son Juan Nicolás Pardo Ayala y Jairo Julián Agudelo Restrepo. Quiero presentárselos como más en detalle. Nicolás Pardo Ayala es profesional en finanzas con 13 años de trayectoria, tiene 9 años en el mercado accionario local con experiencia muy relevante en investigaciones económicas, tiene un posgrado en mercados de capitales de la Universidad del Rosario y una maestría en administración de negocios del Instituto Económico del Business School de Madrid. Actualmente se desempeña como estructurador en renta variable en Valores Bancolombia. Nicolás, qué bueno tenerte aquí en esta charla virtual. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Ignacio. Bueno, bienvenido. También nos acompaña Jairo Julián Agudelo Restrepo. Jairo es ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, tiene un máster en finanzas de la Universidad EAFIT y máster en instrumentos y mercados financieros en la Universidad de Oberta, en Cataluña. Hoy se desempeña como gerente del equipo de investigaciones económicas de renta variable del Grupo Bancolombia, del cual hace parte ya cerca de 3 años, Jairo. No. Es así. Y cuenta con 11 años de experiencia en el mercado de valores colombiano, todos ellos con análisis fundamental en las compañías. Jairo, bienvenido. Muchas gracias. Si ustedes de pronto tienen alguna duda sobre la conexión, en la parte superior de sus pantallas, ahí tienen un instructivo para la conexión. Pueden elegir también si solo quieren escuchar el audio en la parte inferior o, bueno, lo importante es que podamos vernos durante esta charla y vamos entonces a entrar en materia. Hemos dividido estos 60 minutos en 3 segmentos. En uno de ellos nos vamos a enfocar en lo que pasó en este año que ya está terminando. Luego vamos a hablar de lo que es el mercado accionario para el próximo año y en un tercer segmento, pues lo que es como el punto neurálgico y son las recomendaciones, cuáles son los activos que esta unidad de investigación pues va a sugerir para el próximo año. Así que, señores, entremos en materia. ¿Qué tal, Nicolás? Empezamos contigo. Vimos un año de una altísima volatilidad. ¿Cómo podríamos resumir esos factores que empujaron, que soportaron esa gran volatilidad en este año que ya está terminando? Efectivamente, Ignacio, el año que termina fue un año de volatilidad, sobre todo a principio del año. La economía colombiana todavía venía como en ese proceso de ajuste, todavía estamos viviendo ese proceso de ajuste, pero más allá de la volatilidad como tal, fue un año de mucha incertidumbre. Había muchos signos de interrogación sobre el terreno en el que estábamos parados en materia económica y por ende lo vimos reflejado en el mercado accionario. Había muchas preguntas sobre hasta dónde podría llegar el precio del WTI, qué efecto podría tener eso sobre el tipo de cambio, hasta dónde podría llegar la inflación. Recordemos que tuvimos una presión inflacionaria muy fuerte por allá por lados de marzo, mayo, de marzo a mayo, y eso ciertamente generaba mucha inquietud en los inversionistas. Entonces, todo ese choque que nos trajo la caída de los precios del petróleo en la economía nacional ciertamente se tradujo en las perspectivas o el estado de ánimo de los agentes y por eso tanta incertidumbre. Sin embargo, si le prestamos detalle a la evolución de la volatilidad como tal, que podemos ver en este momento en una de las diapositivas que tenemos preparada, vemos que la tendencia de la volatilidad, por el contrario, ha sido a la baja. Entonces, año de incertidumbre sí, pero curiosamente la volatilidad ha venido mermando poco a poco. A ver, Jairo, estamos finalizando un año, por Dios, se podrían decir muchos calificativos de este año
pero el que no podemos decir es que haya sido un año plano. Ha pasado de todo. ¿Cuáles serían, como un resumen, de esos factores económicos y políticos que marcaron el mercado accionario en este año? Nacho, yo creo que durante el año hubo 3 efectos que se le podían decir como los cisnes negros, que nadie estaba esperando que sucedieran, y por ende esos eventos que la gente no tiene como en su panorama, en su programa, y salen, pues generan mucha incertidumbre. El primero de ellos fue el Brexit. Nadie esperaba que Inglaterra fuera a votar por salirse de la zona euro, de la Comunidad Europea. Eso salió, digamos que los mercados generaron volatilidad. Después de eso se vino el tema interno en Colombia del plebiscito por la paz, que todo el mundo estaba esperando que, digamos, que se votara por el sí y ganó el no. Eso también generó incertidumbre interna frente a qué va a pasar con este grupo armado y cómo se iban a lograr, digamos, que mejorar esos acuerdos o no. Y el último, y yo creo que el más importante, fue la presidencia de Donald Trump. Nadie esperaba que Donald Trump pudiera quedar presidente de Estados Unidos luego del speech que él tenía en sus discursos, y aún así quedó presidente. Entonces, automáticamente el 2016 es un año de cisnes negros. Nadie esperaba esos eventos, y lógicamente eso, que dista un poco el tema económico, son temas más de políticos, geopolíticos, sí generan, claro, repercuten en todo, porque te generan una incertidumbre muy alta frente a qué se viene en la economía mundial, bueno, qué va a hacer esta gente acá y qué política va a tomar. Exacto, hablemos de eso. Entonces, lo inesperado ocurrió. Empecemos a desglosar, por ejemplo, con el Brexit. Pues es probable que la economía del Reino Unido no se vaya de una a la desaceleración, pero los mercados sí están como a la expectativa. Todavía falta ver cómo resuelve el Reino Unido su salida de la Comunidad Europea, pero el mercado, ¿cuáles fueron las primeras reacciones? Claro que sí, digamos que inicialmente el impacto lo que generó fue mucha incertidumbre, unos mercados de acciones a la baja, unos temas de tasas de interés en el Reino Unido, una expectativa de tasas negativas o incluso más a la baja, porque frente a esa expectativa de recesión o de disminución en el crecimiento económico, pues una de las formas que tienen los gobiernos para impulsar ese crecimiento es disminuir las tasas de interés. Sin embargo, el tema del Brexit todavía no se ha solucionado, porque siguen siendo parte de la Comunidad Europea. Tenían 2 años para salirse. En teoría están revisando cuál va a ser ese proceso o ese mecanismo para hacerlo de una forma ordenada, que es lo más importante, porque ya a Inglaterra le toca empezar a mirar acuerdos comerciales, claro, con los diferentes países, con las diferentes comunidades, y eso es lo que genera la incertidumbre. No se sabe todavía cómo va a salir y qué acuerdos van a tener que firmar. De alguna manera, Nicolás, los inversionistas, sigamos hablando del Brexit, estarían como posponiendo sus decisiones de inversión en esa zona del Reino Unido, ¿no? Pues en el plano internacional, como bien lo mencionaba Jairo, efectivamente había gran incertidumbre, y las decisiones de inversión de qué hacer con los portafolios se enfrentaban casi que a un escenario binario, ¿no? Si gana el Brexit o no gana el Brexit, la salida, o se quedan dentro de la zona euro, y eso de alguna manera sí pospuso o sí afectó el comportamiento de los portafolios internacionales. Sin embargo, en el plano local, un poco no hay como tal conexión tan directa entre la economía colombiana y la economía del Reino Unido, y de alguna forma estuvimos un poco ausentes o aislados de esa volatilidad que sí pudimos ver en los mercados internacionales. Quizá un fenómeno similar puede sí estar dándose en el caso de la reforma tributaria. Los agentes locales están muy a la espera de qué pasa con la reforma, cuál es el texto final que va a ser aprobado y cómo aquello que sea aprobado en ese articulado afectará sí o no la economía o la calificación de riesgo colombiano. En ese sentido, siento yo que desde que se propuso o se pasó el texto a ser estudiado por el Congreso, los agentes sí están un poquito como en stand-by a la espera de tener un poco más de claridad sobre este frente fiscal y tributario. Bueno, y el otro punto que habías tocado, Jairo, y que quisiera que lo conversáramos, es frente al plebiscito. Ya entonces ahora se está tramitando un nuevo acuerdo. A ese primer acuerdo se le están haciendo unos ajustes. Ayer justamente el Senado votaba 75 a favor, 0 en contra. Se está esperando qué ocurra en el Congreso. Eso para los inversionistas, ¿cuál ha sido la reacción en este corto mes y medio después del plebiscito, del 2 de octubre? Yo creo que ahí, Nacho, el tema es qué se va a venir con el posconflicto, porque yo creo que para nadie es un secreto que un acuerdo de paz para la economía colombiana va a ser positivo.
En el largo plazo eso trae crecimiento y trae prosperidad. La pregunta es cómo se va a armar ese posconflicto y qué de pronto inconvenientes se van a poder presentar en ese proceso. Lo importante es que se decida y que pase el acuerdo y que se firme y que entre en implementación, porque eso baja la incertidumbre de qué va a pasar más adelante. Ahora, ahí hay algunos sectores que se pueden ver más beneficiados que otros. Por ejemplo, el sector de hidrocarburos, el sector de la agricultura, que son los sectores que de pronto sufren más el flagelo de la guerra por fuera de las ciudades principales, son los sectores que uno podría decir pueden tener un mejor desempeño de cara a un acuerdo de paz con las FARC. Bueno, les recordamos, 4:10 de la tarde, hay abierto un chat en la parte inferior de sus pantallas para que ustedes participen. Lo bueno de estas conversaciones y sobre todo de esta modalidad de streaming es que ustedes allí, desde su oficina, desde su computador, desde su casa, desde donde quiera que esté, pues participen, nos haga sus inquietudes y aquí vamos a tratar de resolvérselas. Sigamos hablando, Nicolás. De alguna manera fue un año de llegada masiva de capitales y eso impulsó el índice Colcap. ¿Qué generó esa llegada masiva de capitales? Pues es cierto que tuvimos capitales entrando al mercado accionario, pero yo diría que en ese frente fue un año más bien como de contrastes. En años anteriores teníamos a los extranjeros, que en definitiva son los agentes más dinámicos recientemente en la bolsa local. Los vimos con un contraste versus años pasados. Mucho menos dinámicos, sí compradores, estuvieron comprando principalmente acciones en el sector financiero y en el sector de infraestructura. Pero si comparamos esa dinámica de este año versus años pasados, redujeron de manera significativa su posición compradora. Yo diría que casi que el promedio mensual de 2016 fue una tercera parte de lo que compraron en promedio al mes durante 2015. Entonces, esto en cuanto a inversores extranjeros. Correcto. Bien. Ahora, los capitales que llegaron entonces fueron los mismos nacionales. Por ejemplo, de los fondos de pensiones. Ellos fueron los grandes inversionistas de este año, de alguna manera. Exactamente. Entonces, ese es otro gran contraste. Los últimos 3 años, los fondos de pensiones habían sido ese agente vendedor con mucho ahínco. Alcanzaron a vender cerca de 3 billones de pesos en acciones colombianas. Y durante 2016 tuvimos un contraste muy fuerte, un cambio de dinámica, y los fondos de pensiones en tan solo 10 meses, hasta octubre, que es un poco la información más reciente que tenemos, lograron compras por ese mismo monto, por 3 billones de pesos, haciendo como un reacomodo de sus portafolios, saliendo de mercados desarrollados que ya habían tenido alguna clase de rentabilidades positivas en los últimos años y podían lucir algo caros y migrando parcialmente esos recursos hacia la bolsa local. Entonces, muy fuerte el flujo comprador, sobre todo en la primera mitad del año. ¿Esa migración de la que nos estás hablando podría seguirse presentando o esa expectativa está bajando? ¿Qué piensan ustedes? Estoy de acuerdo con eso. La dinámica fuerte la vimos principalmente en la primera mitad, los primeros 6 meses del año, y de julio para acá hemos visto una moderación en esos flujos compradores. De hecho, en la gráfica que tenemos en este momento en pantalla podemos ver cómo progresivamente los fondos de pensiones mantienen ese sesgo comprador, todavía interesados por tener presencia en el mercado de acciones local, pero ciertamente han soltado el pie del acelerador. Entonces yo diría que mal haríamos en esperar para 2017 una fortaleza tan grande como la que vimos de enero a junio, sino más bien compras de sostenimiento, aprovechando como precios de oportunidad, como los que podemos estar viendo por estos días, y más bien interés por comprar cosas regionales. Ok, bueno, ¿cómo nos fue, Jairo? El 29 de junio, si no estoy mal, estábamos justo teniendo una de estas conversaciones y ahí hubo unas proyecciones y hubo unos activos que ustedes recomendaron. ¿Cómo nos fue en este semestre con esas recomendaciones que hicieron? Nacho, el portafolio que recomendamos para el segundo semestre del año está enfocado en 4 activos principalmente. Estaba ISA, estaba Grupo Argos, Grupo Nutresa y Cemex Latam Holdings. El desempeño del portafolio fue un desempeño bastante positivo para el segundo semestre del año. La rentabilidad que llevamos hasta el momento es cercana al 2.7%, mientras que el índice del Colcap va negativo en el segundo semestre cerca al 3%, o sea que vamos sacándole
un alfa cercano a los 500 puntos básicos. Y en el portafolio hicimos un ajuste el 26 de septiembre, que es importante aclarar, y fue cuando salió todo este tema de Cemex Latam Holdings referente a su planta de Maceo en Antioquia. Nosotros decidimos sacarla de los activos recomendados, básicamente porque hay mucha incertidumbre y todavía no es claro el impacto que pueda traer todo lo que está pasando frente a esta planta en los resultados futuros de Cemex Latam Holdings. Entonces, a raíz de eso decidimos sacarlo y lo que hicimos fue reponderar los otros 3 activos en las proporciones que perdió CLH. Pero el desempeño ha sido bastante positivo y creo que también le pegamos al comportamiento del Colcap. Ahí Nico nos puede contar un poco más. Sí, efectivamente el pronóstico que tuvimos a principio de año para todo 2016 en materia del índice Colcap auguraba un año como muy modesto en rentabilidades. En este momento nuestra expectativa para el cierre de año es de 1.300 puntos y con ese auge de valorizaciones que tuvimos a principio de año parecía que nos íbamos a quedar cortos, ¿no? El índice se alcanzó a valorizar cerca de un 20% en su máximo del año. Sin embargo, persistimos un poco con esa visión de cautela que compartimos con el mercado a principio de 2016 y poco a poco se han ido como materializando esos riesgos que siguen estando sobre la mesa y ya el índice se encuentra pues en niveles muy cercanos a esos 1.300, entonces pues nos sentimos muy, muy satisfechos porque logramos identificar ese balance de riesgos adecuadamente. Por supuesto, más adelante en nuestro tercer y último segmento pues vamos a entrar a lo que es lo neurálgico y son las recomendaciones, cuáles son los activos, pero recuerdo que en junio ustedes, y no solo ustedes, decían que definitivamente hay que estar en el sector de la infraestructura, que es donde se está presentando un ritmo interesante y se espera que acelere de aquí al 2018. ¿Seguimos pensando en que es en el sector donde hay que estar? Sí, Nacho, seguimos pensando que ese es el sector en el que hay que estar y ustedes lo van a ver en las recomendaciones que vamos a dar ahora en el último segmento, pero la recomendación va enfocada en que no solamente es Colombia, sino todos los países de América Latina tienen déficit importantes de infraestructura, no solamente infraestructura vial, aeroportuaria, sino también de infraestructura de vivienda. Entonces, todos los países de la región, Colombia, Perú, Chile, Panamá, están haciendo unos proyectos de infraestructura muy ambiciosos que lo que va a generar es un incremento importante en la demanda. Puede que se demore 6 meses o un año para iniciar, pero van a iniciar. Y es muy importante entender que las recomendaciones fundamentales son con una visión un poco más de largo plazo y por ende el sector de infraestructura es el que está llamado a liderar el comportamiento de los índices. Muy bien, señores, vamos llegando al final de este segmento. A ustedes les pedimos que no se desconecten, vamos a ir a una corta pausa. Hay uno de ellos que ya tenemos preguntas aquí, una es de Alejandro. A Alejandro le pido unos segundos porque nos vamos a ir a una pausa. Ya regresaremos con nuestro segundo segmento y vamos a hablar, por ejemplo, qué va a pasar, qué se espera que pasa con las tasas de interés en el país. Se espera que empiece un plan de reducción de tasas del Banco de la República. ¿Qué pasará con la Fed? ¿Cuáles serán las decisiones que tome en cuanto a las tasas de interés en los Estados Unidos? ¿Cómo la elección de Trump pues, va a marcar un nuevo rumbo? Eso no se sabe, pero hasta el momento, vamos a hablar de todo ello. Quédense con nosotros y en segundos regresamos para nuestro segundo segmento. En Bancolombia entendemos la sostenibilidad como la manera en que gestionamos las necesidades actuales sin comprometer la capacidad que tienen las futuras generaciones de satisfacer las suyas, garantizando siempre el equilibrio entre prosperidad económica, bienestar ambiental e inclusión social. Por eso en nuestra organización trabajamos en la construcción de una sostenibilidad como el camino hacia la perdurabilidad, como la manera de trascender la forma como servimos y les generamos valor en el largo plazo a cada uno de nuestros grupos de interés. Como parte de nuestra estrategia, también aplicamos 6 políticas en relación con la sostenibilidad: compras sostenibles, derechos humanos, cambio climático, temas controversiales en la financiación, inversión responsable, relacionamiento con grupos de interés. Estas buenas prácticas son las que nos han permitido ser parte de las empresas más sostenibles del mundo y seguir mejorando cada vez más para generarles valor económico, social y ambiental en el largo plazo a todos nuestros grupos de interés. Esto es lo que nos motiva a seguir trabajando día a día para aportar a una economía próspera, un medio ambiente saludable y una sociedad más incluyente.
Continuamos en vivo y en directo con esta charla virtual del Grupo Bancolombia, esta vez sobre las perspectivas de renta variable para el 2017. Le estamos tratando de dar una mirada lo más crítica posible a este nuevo entorno global. Un entorno global pues marcado por hechos tan significativos como la elección de Donald Trump. Dijo algunas cosas muy importantes que alertaron en campaña. Vamos a ver a partir del próximo año qué de todo eso que él dijo y anunció pues realmente se pone en curso. Vamos a hablar propiamente de lo que es el mercado accionario para el 2017. Nicolás, quiero empezar contigo. Tuvimos un año 2016 pues de una alta rentabilidad, casi que todos los activos tuvieron un desempeño al alza. ¿La idea de ustedes, las predicciones, siguen siendo tan optimistas? Efectivamente, un balance positivo, diría yo, el de 2016. Y queda la pregunta, entonces, ¿cómo va a lucir 2017? Yo diría que en términos de tendencia, coincidimos con que va a ser un año positivo, es decir, esperamos que ese panorama macroeconómico un poco más constructivo en 2017 se traduzca en valorizaciones, pero me gustaría hacer hincapié en el hecho de que ese pronóstico que tenemos va a estar rodeado de una serie de riesgos y de una fragilidad muy importante que hay que monitorear y a la cual hay que hacerle seguimiento, porque seguimos en un contexto de transición y de acomodo de la economía colombiana. Muy bien. Es importante la participación de ustedes. Alejandro nos está preguntando, ¿cómo afectaría a la economía colombiana el alza de tasas de interés por parte de la Reserva Federal? Y ahí toca un punto bien importante dentro de este segmento. ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir tan cauta la Reserva Federal de los Estados Unidos o se espere que ya empiece a cambiar esa política monetaria? Nacho, esa pregunta es muy buena y lastimosamente en este momento es difícil responderla con claridad porque hay dos temas críticos para el tema de la Fed. Uno es qué política va a implementar Donald Trump realmente y eso le puede dar a uno señales de si el incremento en las tasas de la Reserva Federal va a ser un incremento moderado, suben en diciembre con mucha probabilidad y van a esperar hasta marzo, abril o mayo para una segunda subida. O si las políticas que tome Donald Trump, que ha hablado de unos proyectos de infraestructura gigantescos de trillones de dólares, pueda generar unas presiones inflacionarias que lleven a la Fed a incrementar de forma más acelerada las tasas. Sin embargo, digamos que la nueva realidad es, y lo que esperamos nosotros es que durante el año se presente un incremento en las tasas de la Reserva Federal. Al mismo tiempo en Colombia vamos a empezar con un ciclo expansionista en las tasas, o sea, vamos a empezar a ver al Banco de la República disminuyendo las tasas, por ende vamos a ver ese gap que se puede empezar a cerrar y eso podría empezar a generar algún tipo de salida de capitales buscando inversiones en Estados Unidos que van a ser un poco más rentables que hoy en día no lo son. Entonces, el impacto se podría presentar por el tema de la tasa de cambio y también en el tema del mercado de renta fija. Ante esas tasas tan bajas, incluso algunas negativas en Europa, ¿es posible que los inversionistas europeos sigan buscando economías emergentes y de pronto recalen nuevamente en el mercado colombiano o es muy improbable? Efectivamente, esa búsqueda por alfa, por retorno, va a seguir siendo una constante, pero algo que sí hemos identificado es que la preferencia por mercados emergentes, que venía siendo un poco la constante en los últimos 6 meses, está teniendo un giro. Y la migración o los flujos de capitales hacia mercados de renta variable está teniendo un especial énfasis en mercados desarrollados, particularmente en Estados Unidos, que a propósito de lo que describía Jairo, puede que desde el punto de vista macroeconómico pueda llegar a tener una reactivación o un estímulo que resulte interesante. Entonces, lo que hemos visto recientemente, por ejemplo, es que el consenso de analistas que opinan o que siguen el Standard & Poor's han elevado su expectativa hasta unos 2.400 puntos. Y el mercado, el índice en el mercado, ha también presentado una valorización importante de cerca de un 10%. Entonces, en este momento yo creo que hay un poco más de preferencia por mercados desarrollados, que venían luciendo un poco más caros, un poco más apretados, y ese atractivo que teníamos los mercados emergentes, de alguna forma están siendo un poco más cautelosos los agentes, porque las primas de riesgo están en ascenso. Señores, les cuento que este tema pues concita el interés
del interés de muchísima gente. Nos están viendo, les cuento, desde Estados Unidos. Tenemos personas conectadas en Francia, en Chile, en Alemania, en Perú, por supuesto, en muchas ciudades colombianas. Gracias por estar conectados. Sabemos que el tema es de un altísimo interés en esta transición entre 2016 y 2017, en un año, como lo decíamos, que ha pasado de todo, no solo en Colombia, sino en el exterior. Yo quisiera, Jairo, que habláramos de esos principales riesgos, de los principales catalizadores que deben tener muy en cuenta los inversionistas que nos están viendo, tanto los conservadores como los menos conservadores. ¿Qué podrías decirle? Hablemos inicialmente, por ejemplo, de los riesgos. Nacho, en el tema de los riesgos para el 2017, yo creo que hay 3 riesgos muy importantes. El primer riesgo es, vuelvo y reitero, porque es uno más importante, es Donald Trump. Y para el mercado colombiano hay un riesgo muy importante y es qué va a hacer con su política de energía. Él ha hablado en sus diferentes discursos que es una persona que no cree en los temas del cambio climático. Incluso ha mencionado que podría estar dispuesto a salirse del COP21, que es el Acuerdo de París. Exactamente. Entonces, si eso se llega a dar, se podría haber una decisión del gobierno de Estados Unidos de impulsar fuertemente al mercado petrolero, y eso lógicamente traería posiblemente consigo una disminución en los precios del petróleo, que para hoy, o el día de hoy, esta mañana, se hizo un acuerdo con la OPEP, en el cual la OPEP decidió recortar su producción en 1.2 millones de barriles, y esperan que los miembros no OPEP, Estados Unidos, Rusia, entre otros, puedan recortar 600.000 barriles adicionales. La pregunta es si ese acuerdo es lo suficientemente fuerte y tiene sostenibilidad frente a una decisión de Donald Trump de meterle candela al negocio de petróleo en Estados Unidos. Entonces, uno de los puntos más críticos es Donald Trump y sus políticas económicas. El segundo es un tema en Europa muy parecido al Brexit, que se ha hablado en otros países, que es, por ejemplo, Francia, Italia, Alemania y Holanda. Y acá hay algo muy importante, y es que a pesar de que el Brexit fue un tema de incertidumbre, realmente Inglaterra era más un socio comercial de Europa, pero no estaba integrado realmente a la comunidad, porque Inglaterra tenía su banco central, tiene su moneda, tiene su política monetaria independiente. Entonces, a pesar de que sí generó inestabilidad, no fue tan crítico. ¿Qué pasaría si en Francia, por ejemplo, gana Marine Le Pen, que en algunas encuestas ha estado punteando, y que su caballito de batalla ha sido salirse de la zona euro? Si Francia sale, ya es un cuento completamente diferente a lo que podría pasar con una salida de Inglaterra. Entonces, ese es un segundo punto que es crítico para nosotros. Y el tercero, a nivel de riesgos, es el tema del impacto que pueda traer realmente la reforma tributaria para el mercado colombiano. La reforma tributaria se le presentó al Congreso, pero los comunicados que se han logrado ver a través de los medios de comunicación es que han tratado de barajar y de hacer unos cambios muy importantes frente a la reforma real que se va a presentar y que se va a firmar. Entonces, esos cambios podrían traer consigo temas de calificación de riesgo para el mercado colombiano, impactos en el consumidor en el corto plazo para una demanda interna y afectando de esa forma el consumo de los hogares. De pronto se puede venir un push por la parte del gobierno central de inversión porque va a tener más recursos. Entonces, esos son los 3 riesgos más importantes que estamos vislumbrando para el 2017. Tocaste temas muy importantes. Quisiera que ahondáramos un poquitico más adelante en lo de la reforma tributaria, pero no quisiera que pasáramos tan por encima de lo de la OPEP, la reunión que por fin se dio hoy. Y justamente quisiera darle también salida con esta pregunta que te voy a hacer a una inquietud que nos hace José Trujillo, y es: ¿cuál es la expectativa? Por fin se dio esta reunión que estaba programada para hoy. Acaba de anunciarse el recorte. Muchos especulaban en que finalmente la OPEP no iba a recortar, pero sí hay anuncio de recorte. ¿Qué pasaría en estos primeros días ante ese anuncio de la OPEP? A ver, lo más importante es que el precio del petróleo rebotó cerca de un 9-10%. Hoy solo. O solamente hoy, a raíz de las expectativas frente al acuerdo. Se firma el acuerdo, lo que tenemos entendido hasta el momento es que entra en operación el 1 de enero y tiene una vigencia de 6 meses, prorrogables 6 meses más. Aquí lo importante, y yo creo que lo crítico va a ser que se cumpla el acuerdo, porque el problema es que la OPEP en años anteriores han hecho acuerdos, pero que los propios socios no han respetado. Y cuando entran a revisar la producción de petróleo con el cual se comprometieron, resulta que estaban produciendo más que ese límite máximo que tenían. Entonces, yo creo que en el corto plazo vamos a ver una tendencia alcista en el precio del petróleo. Posiblemente podemos ver un precio del petróleo alrededor de los $50, como está hoy en día, o levemente por encima de los $50.
pero creemos que eso no es algo sostenible en el largo plazo. O sea, no creemos que la tendencia vaya a seguir hacia arriba a niveles de $60. Creemos que se debería estabilizar entre 45 y 55, porque a pesar de digamos que la disminución en la producción, vuelvo y repito, el tema de Donald Trump en el tema del petróleo va a ser muy crítico. Y si Donald Trump no decide hacer recortes o decide meterle candela, creemos nosotros que posiblemente este acuerdo se puede eliminar, porque a la OPEP no le va a interesar perder participación de mercado, que eso es lo más importante para un cartel. Si un cartel no tiene participación de mercado, no tiene control del precio. Entonces, si Estados Unidos arranca a producir de forma importante, posiblemente la OPEP decida lo mismo y el acuerdo se puede eliminar. Entonces, en el corto plazo vemos una tendencia levemente alcista, pero no creemos que lleguemos a niveles de 60, sino entre 45 y 55. En el Muy bien, plazo. niveles entre 45 y 55, eso a nivel global. Hablemos, Ecopetrol hace poco presentaba el plan estratégico 2017-2020. Ustedes, dentro de ese plan estratégico, ¿qué están viendo que va a pasar en Colombia con ese activo? Bueno, aquí tendríamos que adelantarnos un poco Adelantemos a algo. los activos favoritos, pero ese plan estratégico de alguna forma permite que Ecopetrol, después de este traspié que ha tenido producto del choque petrolero, pueda empezar a proteger su caja, a proteger los márgenes y de alguna forma a redireccionar su plan de inversiones hacia inversiones más productivas. Entonces, a la luz del panorama o el balance de riesgos en el entorno petrolero que mencionaba Jairo, creemos que Ecopetrol se posiciona como un activo que enfrenta un escenario con incertidumbre, claro está, pero que puede presentar oportunidades de valorización. Y esa es una de las razones por las cuales hace parte como de ese grupo de activos favoritos. Bien, Nicolás, cerremos la gran inquietud de este segmento. La comenzábamos contigo, Jairo, hablando de los riesgos. Ahora hablemos de los catalizadores para que nuestros inversionistas lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los grandes catalizadores? Bueno, yo creo que Jairo fue muy exhaustivo en mencionar como muchas aristas o muchos ángulos de los riesgos y los catalizadores de alguna forma parten de allí mismo, de que esos riesgos no se materialicen y que por el contrario soplen vientos a favor. Yo diría que el caso puntual es la reforma tributaria, que se apruebe una reforma tributaria gruesa, estructural. ¿Sí crees que vaya a ser más estructural y no más coyuntural? Ese seguirá siendo el faltante. Correcto. Vamos de reforma en reforma en reformita, pero no nos aventuramos todavía a dar ese paso de la reforma estructural. Eso es cierto. De pronto, si llegamos a aprobar el texto que en este momento está siendo revisado por el Congreso, eventualmente en un par de años vamos a tener que hacerle alguna clase de ajustes porque el desbalance fiscal sigue siendo muy, muy retador. Pero de cara al corto plazo y de cara al mercado de acciones, es totalmente necesario que se apruebe la reforma por dos frentes. Por el frente de flujos, para evitar una disminución en la calificación de riesgo soberano. Ese sería un evento apocalíptico, pues casi para el mercado de acciones. Quizá habrían muchos flujos de esos extranjeros saliendo, vendedores, y sería claramente negativo. Y el otro frente es el frente netamente económico. Estamos en un escenario en donde el déficit en cuenta corriente es grande. Básicamente se está financiando con inversión de portafolio y una reforma tributaria, creo yo, sería como ese primer gran paso para incentivar inversión extranjera directa y un poco más estable. Eso le daría mucho más estabilidad a Colombia en el frente externo, que creo yo es como nuestro gran pecado. Nicolás, no sé si te pongo en calzas prietas, pero dices, el adjetivo es apocalíptico en el que no pasara la reforma tributaria. Estamos en un momento, el Congreso, ya se va a acabar el año, esta reforma, al menos el proyecto tendría que quedar superado, tendría que ser un tema superado para el próximo año, pero al mismo tiempo el otro gran tema es la refrendación de los acuerdos, es decir, el tiempo es muy poco para una oferta tan amplia. Si no se aprobara o si se pospusiera eso tan apocalíptico, ¿cómo lo puedes resumir? Bueno, ya entramos en la minucia de hasta cuándo se pospone, ¿no? Y yo diría que estamos un poco contra la pared en términos de tiempo, en la medida que las agencias calificadoras podrían entrar a tomar una decisión sobre el riesgo soberano de Colombia. Entonces es importante que eso no se dilate mucho en el tiempo, en la medida que nos podría salir costoso. Hay que hacer una claridad, y es que Colombia en este momento es grado de inversión, pero todavía tiene algo de manejo, de colchón, y si nos llegaran a bajar la calificación, seguiríamos estando dentro del grado de inversión.
¿no? Pero sí sería un campanazo, un llamado de atención relacionado con hay que poner en orden la casa y hay que darle claridad a las finanzas públicas. Sin embargo, de cara al mercado accionario, hay muchas compañías o algunas compañías que están por debajo de la calificación de riesgo soberano. Entonces uno podría anticipar que una bajada de Colombia implicaría automáticamente una bajada en la calificación de esos emisores que sí podrían caer en la categoría de riesgo especulativo o de grado de no inversión, y ahí podríamos ver esos flujos vendedores. Entonces el reloj está sonando, el reloj está andando, y yo creo que la flexibilidad es muy poca. Pero yo creo, Nacho, que en ese sentido, nosotros, por ejemplo, en el escenario central, no contamos con que la reforma no pase. Nosotros creemos que el Ustedes gobierno... están dando por sentado que Sí, muy probablemente al menos buena parte del articulado que presentó esta comisión de expertos sí es la que va, al menos para que ayude a que el año 2017 esté cerrado y el gobierno pueda continuar por su senda. Porque el no pasar puede generar muchos problemas a nivel gobierno y a nivel micro en las propias empresas, encarecimiento de la deuda, o sea, una cantidad de temas, salida de capitales, como lo decía Nico, hay muchos inversionistas internacionales que básicamente invierten solamente en activos grado de inversión. Si el activo no es grado de inversión, lo sacan del portafolio y salen y se van. Entonces nosotros sí contamos con que la reforma va a pasar, puede que le hagan algunos ajustes, pero la reforma sí nos va a permitir mantener el grado de inversión. Por ejemplo, sé que tienes algo que responder, pero antes de esto, con lo del IVA, si quedara aprobado el IVA del 19% a las empresas del sector real que cotizan, ¿qué podría pasar con eso? ¿Cuál sería el impacto de un IVA del 19% en el mercado accionario? Pues podríamos decir que solo viendo ese frente podría ser negativo en la medida que se puede sensibilizar el consumo, la demanda interna, que viene siendo un poco el motor de la economía colombiana, en buena medida. Va a haber sensibilidad, porque los consumidores van a tener que, de alguna forma, repartir mejor su gasto, su ingreso disponible, que antes podían utilizar para consumo, ahora tendrán que disponerlo o dejarlo para el pago de impuestos, un mayor IVA y un mayor impuesto de renta, visto únicamente pues, desde esa óptica. Sin embargo, las compañías que cotizan en la bolsa colombiana de este sector, del sector de consumo, son compañías que no dependen exclusivamente de la economía colombiana. Entonces, eso nos hace sentir relativamente tranquilos. Hay un muy buen grado de diversificación en los ingresos de estas compañías, particularmente del Grupo Éxito, que ahora mayoritariamente sus ingresos vienen de Brasil, que es otra historia. Y ahora vamos a hablar de ella. Ahora vamos a hablar de ella. Pero sí, sería un efecto negativo ese punto para el consumo de los hogares. Bueno, el caso es que corren 15 días, a partir de este momento, los primeros 15 días de diciembre serán vitales en esa discusión en el Congreso de la República de la reforma tributaria. Estaremos muy pendientes. Finalmente, ya para terminar este segundo segmento e irnos al quid del asunto, que son las recomendaciones, ¿ustedes que este 2016 ven el vaso medio vacío, medio lleno? Quisiera tener la opinión de los dos. Yo me voy por el medio lleno. Porque si bien hace falta mucho camino por recorrer de toda esa gran fragilidad que Jairo y yo hemos mencionado y de todos esos riesgos, Colombia, por lo menos en el frente macroeconómico, ha ido avanzando lentamente y ya dejamos atrás temas puntuales como la inflación desbordada, dejamos atrás un poco la gran incertidumbre que estaba dejando el tema del petróleo a niveles de 25 dólares por barril. Entonces, podría decirse que lo peor ya pasó, sigue siendo un escenario muy retador, hay mucha fragilidad, pero el escenario macroeconómico es muy constructivo 2017 y 2018 y eso me da tranquilidad. Nicolás es optimista. Jairo, ¿qué tal es? Yo pienso exactamente lo mismo que Nico y de pronto agregaría algo frente al vaso medio lleno y es que hoy en día ya 4G es una realidad, que eso va a ser importantísimo para la economía. Al menos hay cierres financieros en casi todas de ellas. Ya, digamos al menos que la primera y segunda generación. La primera ola está prácticamente cerrada, de la segunda ola hay 2 proyectos, de las iniciativas privadas, de los 9 proyectos adjudicados, si no estoy mal hay 1 o 2 proyectos ya en cierre, pero digamos que ya fueron adjudicados, ya se tiene el cierre financiero, que era lo crítico, saber si un proyecto sí lograba el cierre financiero con banca internacional, con banca local, con el apoyo de la Financiera de Desarrollo Nacional. Entonces yo creo que eso es una realidad y esa realidad nos va a ayudar a ganar competitividad, a ganar demanda y eso pues básicamente hace un push en el crecimiento económico del país. Y en ese sentido creemos que el segundo semestre de 2017 va a ser clave, ahí se va a notar ya el acelerador en ese ritmo
de producción ya propiamente de las 4G. Exactamente. Ahí deben estar como el motor funcionando realmente. Ahí es donde debemos empezar a ver el volumen incremental de cemento y de concreto, porque al principio las obras arrancan con movimiento de tierras, con rehabilitaciones y no entran en fuerza en túneles, vías, viaductos y toda esta vaina, puentes, sino que se encargan más de temas que no requieren tanta demanda de cemento y que por ende el impacto real lo vamos a ver creería yo que más para el último trimestre del 2017 y ya así todo 2018 y 2019. Nicolás. Y si tuviera que apostarle a cuándo es que vamos a ver el valor del Colcap florecer durante 2017, yo creo que va a estar más hacia el lado del segundo semestre que el primero. El primero va a seguir con temas de ajustes, de incertidumbre, el segundo debería ser un poco más tranquilo. Quienes nos están viendo a esta hora seguramente ya han hilado delgadito, ustedes han ido dando unas puntadas de cuáles son los activos que vamos a recomendar para el próximo año. Vamos a una pausa muy corta. Gracias por continuar con nosotros. No se vayan a ir y entraremos a la recta final para conocer cuáles son los activos que la banca de inversión Bancolombia pues recomienda para el próximo año. No se vayan. El mayor activo de una empresa es el conocimiento y el criterio de sus líderes para asumir los retos de hoy. Capital Inteligente de Bancolombia le permite estar conectado con el contexto, el conocimiento y el análisis de la actualidad económica y sectorial, las tendencias, la estrategia y todo lo que usted debe saber para moverse en el mundo del mercado de capitales. Síganos en Twitter, LinkedIn o visite nuestro portal web. Capital Inteligente, un nuevo espacio para estar siempre conectados. Con Bancolombia App Empresas para que pueda realizar la aprobación de sus pagos de nómina, proveedores y otras transacciones desde cualquier lugar. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. 4:43 minutos de la tarde, en vivo y en directo. Estamos transmitiendo para todos ustedes esta charla virtual del Grupo Bancolombia. Hoy hablando sobre renta variable hacia el 2017. Nos acompañan Juan Nicolás Pardo, estructurador en renta variable de Valores Bancolombia, y Jairo Agudelo, quien es el gerente del equipo de investigaciones económicas de renta variable. Bueno, señores, entramos al quid del asunto. ¿Cuáles son los activos que ustedes, como personas expertas, estudiosas del tema, van a recomendar para el próximo año? Antes, usted, Nicolás, nos hablaba ahorita de un número mágico, ¿no?, en relación al índice Colcap. ¿Cuál es eso? Quizás eso nos faltó para precisarlo. Así es. Volviendo a revisar nuestros modelos que constantemente estamos revisando y actualizando, afinando mucho el lápiz, para 2017 vemos el Colcap cerrando en 1.453 puntos. Esto es cerca de un 11% por encima del nivel objetivo que trazamos para este 2016, que era de 1.300. Y básicamente esto viene de tres metodologías: una de muy largo plazo, el modelo fundamental, cuánto debería valer el Colcap si todas las compañías llegaran a su precio objetivo; una metodología de un poco más de mediano plazo, y es de múltiplos del price to earnings, el RPG del mercado, cuánto debería valer la bolsa si las compañías tienen unas utilidades en línea con nuestra expectativa; y un modelo un poco más de corto plazo, que es de sentimiento, en donde encuestamos a agentes del mercado y les preguntamos, bueno, ¿usted cómo la ve de acá al cierre del año? Es un poco más visceral, un poco más coyuntural, y que refleja la situación de incertidumbre por la que estamos pasando. El reflejo de esas tres metodologías nos da como número mágico, como dices, Nacho, 1.450 puntos. Ahora la pregunta es, ¿cómo navegar este 2017 para llegar a buen puerto en estos 1.450 puntos, y sobre todo a qué activos hay que apostarle? Bueno, con esa salvedad vamos entonces a entrar en materia. Ellos han estado esperando durante todos estos minutos cuáles son esos activos que Valores Bancolombia recomienda, cuáles serían las que tendrían el mejor desempeño, sus drivers, sus riesgos. Empecemos por ti, Jairo. ¿Cuáles son entonces esos activos por los que se los juega Valores Bancolombia? Bueno, en la pantalla van a ver una
tabla donde tenemos el ranking de las compañías que tenemos bajo cobertura. Y de esas compañías que tenemos bajo cobertura, las primeras 4 son las recomendadas, que son Grupo Éxito, Cementos Argos, Grupo Argos y Ecopetrol. Si ustedes observan, la metodología que estamos planteando es una metodología de 6 variables que la venimos implementando desde hace aproximadamente año y medio, con el objetivo de hacer dar una recomendación basada en una metodología que se pueda hacer seguimiento y no que sea una recomendación cuál es la que más me gusta a mí, sino que tenga un soporte y un sustento fundamental. Hicimos algunas modificaciones en la metodología, pero digamos que esos son los 4 activos que más nos gustan. Y son los 4 activos que más nos gustan. Yo diría que hay 3 condiciones como que uno puede encontrar en todas ellas. La primera son activos que tienen un potencial de valorización atractivo. O sea, son activos que hoy en día en el mercado están baratos, que pueden estar por debajo del 10% de potencial de valorización, o sea que uno ve una capacidad de crecimiento importante. Lo segundo es que son activos que son diversificados dentro de su propio negocio. De pronto Ecopetrol es un poco más enfocada solamente a petróleo, pero las otras 3 compañías, Éxito, Semargos y Grupo Argos, son diversificadas por país o diversificadas dentro de su propio negocio, donde tienen el desempeño. Y el tercer punto es el nivel de apalancamiento financiero. O sea, son compañías que en este momento no presentan ningún tipo de riesgos de liquidez, ningún tipo de riesgos de endeudamiento, y eso nos da tranquilidad a la hora de recomendarlas para un escenario que, como lo hemos mencionado Nico y yo, es un escenario de alta volatilidad, es un escenario de incertidumbre, en donde tener activos que te ayudan a cubrir esa volatilidad, pues van a ser perfectos para estructurar un portafolio. Dentro de esa metodología que ambos ya han mencionado, que es la que les sirve, ese es el soporte para dar este tipo de recomendaciones, justamente la metodología había tenido una serie de ajustes, algunos de ellos recomendados justamente por otros inversionistas, una retroalimentación que les han hecho los inversionistas. ¿Cuáles han sido esos ajustes concretos, Nicolás? Yo creo que uno de los ajustes más importantes que aplicamos sobre la metodología tiene que ver con el renglón macroeconómico. Finalmente es como el pilar base para emitir una recomendación sobre renta variable responsable. Y lo que teníamos el semestre pasado es que incluíamos una serie de variables que al parecer como que solo favorecían a ciertos sectores. No eran variables netamente macroeconómicas. Para poner un ejemplo, ¿tiene un impacto positivo la ejecución de los proyectos de 4G? Esa respuesta positiva seguramente no iba a favorecer a todas las compañías, sino únicamente a aquellas compañías que tienen participación en infraestructura. Entonces, para hacerlo un poco más justo y más transversal, nos concentramos únicamente en variables meramente macroeconómicas. Temas de inflación, temas de tasas de interés, temas de crecimiento del PIB, que en una u otra medida sí tienen un impacto directo sobre las compañías. Yo creo que ese es uno de los principales ajustes con el que nos sentimos más tranquilos con la recomendación. Y yo quisiera mencionar el segundo, Nacho, que para nosotros es muy importante, porque para nosotros una de las variables más importantes es el endeudamiento de la empresa. O sea, qué capacidad tiene de crecimiento, qué tan apretada puede estar su estructura de flujo de caja o su estructura de crecimiento, porque como estamos hablando de un escenario de incertidumbre, lógicamente, si alguna variable de riesgo sale, digamos que ese riesgo se materializa, las compañías que tengan una protección un poco más, un balance más sólido, pues van a ser aquellas que puedan sortear mejor esos temas. Entonces, en la variable de endeudamiento, solamente la estábamos midiendo anteriormente con el indicador deuda neta sobre EBITDA, y lo que hicimos para esta recomendación es, digamos que aplicar la metodología Moody's, que es una metodología pública de calificación de riesgo, por cada uno de los sectores. Entonces nos tomamos a la tarea de revisar la metodología, aplicar la metodología, crear los modelos para cada una de las compañías con base en el sector en donde está y darle un rating que no solamente va a depender de una variable, sino que va a depender de tamaño de la empresa, diversificación, participación en economías desarrolladas, en economías emergentes. Entonces todo eso nos ayuda a tener una variable mucho más clara, mucho más robusta, que es muy importante para nosotros. Nicolás. También yo quisiera hacer como hincapié en un punto que me parece muy valioso de esta aproximación, que tiene que ver con el componente de feeling, ¿no? Porque no necesariamente todo está dicho por los modelos o no necesariamente todo está dicho por esas variables. Exactamente. Exacto. Hay una variable que va más allá de los números y del Excel. Y como se pueden dar cuenta en la tabla y en el informe que publicamos esta mañana,
Hay compañías que incluso clasifican dentro de los top picks como acciones favoritas, teniendo un feeling no tan sobresaliente. Eso quiere decir que nos generan ciertas dudas a quienes participamos de la construcción de esta metodología. Seguimos identificando ciertos riesgos que hay que monitorear, pero que todo lo demás, la fortaleza del balance, su exposición macroeconómica, su nivel de endeudamiento, nos da la tranquilidad suficiente para incluirla en este grupo como de privilegiadas. Ok, ese grupo de privilegiadas de 4, Éxito, Cementos Argos y Ecopetrol, me llama la atención y de pronto quienes también hayan estado con nosotros muy pendientes en la charla del 29 de junio, Ecopetrol salía también dentro de esa tabla, pero muy abajo. Ahora es la 4ª recomendada por ustedes. ¿Ese cambio a qué obedece? Ya más o menos hemos hablado de esa política de austeridad de Ecopetrol que está planteando, pues seguramente tiene mucho que ver con esa recomendación de ustedes. Sí, digamos que el cambio en Ecopetrol obedece a ver, lo primero importante es que es la que menos pesa dentro del portafolio. O sea, todavía vemos algunos riesgos, como lo mencionamos durante esta charla, que el precio del petróleo todavía vemos que puede tener unos riesgos a la baja, dependiendo de factores macroeconómicos que no dependen de la compañía, y por eso le otorgamos solamente el 10% del portafolio. Pero digamos que el cambio en Ecopetrol obedece principalmente al cambio en la estrategia corporativa de la compañía. El nuevo plan estratégico que enmarca, digamos que un plan mucho más mesurado, mucho más acorde a la nueva realidad del comportamiento del precio del petróleo. Entonces van a proteger el balance, a enfocarse en proyectos de inversión que sean mucho más rentables. Antes veíamos unos planes de expansión mucho más ambiciosos, que con un precio de petróleo entre 40 y 50, lo que uno veía era que Ecopetrol iba a quemar caja. Y eso, lógicamente, tiene un impacto negativo dentro de un modelo de valoración. Entonces, en el caso de Ecopetrol, ese cambio en la estrategia, que la vemos mucho más acorde con la actualidad del mercado petrolero, pues hace que el modelo se vea favorecido. Incluso hace aproximadamente un mes y medio, hicimos un cambio en la recomendación de Ecopetrol, la pasamos a compra con un precio objetivo de 1.520, básicamente porque ese cambio en esa estructura nos pareció muy positivo para la compañía. Muy bien, sigamos hablando de esos 4 grandes recomendados, el topic que ustedes tienen. El Éxito aparece rankeando. Esa es una de las grandes recomendaciones. Tiene mucho que ver lo que está sucediendo en Brasil, justamente. Ahí ha habido un repunte, en Uruguay también ha habido un repunte en las ventas y en Argentina, casi que en el último trimestre las ventas subieron un 23%, por encima de cualquier expectativa. El entorno, sobre todo macroeconómico de Brasil, tiene que ver directamente con esa recomendación de ustedes, con el Éxito. Ciertamente, y yo creo que hay de las dos partes, un componente muy fuerte de temas económicos de arriba hacia abajo, lo que llamamos los analistas top-down, en donde la recuperación del consumo en Brasil, en donde la reducción de tasas de interés de esa economía y la tendencia que viene mostrando el PIB saliendo de un terreno negativo a una expectativa de estar en ceros el próximo año, nos hace creer que va a haber una dinámica muy positiva para este tipo de compañías en esa región. Y dado el castigo que había tenido la acción en el mercado colombiano, es indiscutible pues, identificarla como una compañía barata. De hecho, cuando uno mira los múltiplos de Grupo Éxito, si mal no estoy, la compañía transa a una vez valor en libros. Es decir, vale lo mismo contablemente que a precios de mercado, que es una señal que le hace caer en cuenta a uno, bueno, acá puede haber un descuento, puede haber una oportunidad. Entonces, desde el punto de vista económico, sí hay señales que le indican esta puede ser una acción con valor atrapado. Ya desde el punto de vista corporativo, de pronto Jairo nos puede dar un poco más de detalle las entrañas del negocio de Grupo Éxito, qué nos gusta y qué no. Sí, digamos ahí que en el Grupo Éxito nos gustan 2 temas. Uno es, y como lo dijo Nico muy claro, es Brasil. O sea, Grupo Éxito lo dieron muy duro recientemente o durante todo este año, básicamente porque Brasil estaba en recesión. Ahora, en Brasil este año hubo 2 impactos muy importantes. Uno fue el cambio de gobierno, que eso ya permitió que el Congreso empezara a pasar reformas que ayuden a que ese crecimiento de la economía arranque a desarrollarse. Y segundo, la inflación empezó a ceder y ya el Banco de la República de Brasil empezó a bajar la tasa Selic en la última reunión y esperaríamos que esa tendencia arranque a bajar de forma acelerada y eso haría un push en el crecimiento económico. Lo segundo es la decisión de Grupo Pão de Açúcar. Grupo Éxito es el dueño del Grupo Pão de Açúcar en Brasil, que al mismo tiempo es el dueño de Via Varejo en Brasil, que es el negocio de no alimentos. Hágase de cuenta un Falabella. Pero quieren desinvertir ahí. Exactamente. Entonces,
Ahí el tema de recomendación se da en que nuestro modelo de valoración de Vía Varello, esa compañía vale 9.1 reales por acción, que es el precio de mercado. Entonces, cualquier negociación por encima de ese precio va a tener un impacto positivo en nuestra valoración. Y además es una compañía que está completamente golpeada en términos de valoración. Nuestra recomendación es 21.700 pesos y la acción está entre 14.000 y 15.000. O sea, hay un potencial cercano al 40%, claro, muy importante. Bueno, y definitivamente el sector de la infraestructura en el que hay que estar, entonces aparecen Argos y Cementos Argos. ¿Qué decir? ¿Por qué recomendarlas? Bueno, la respuesta está un poco en ese enfoque macroeconómico. Es uno de los sectores que mayor recuperación va a tener en el PIB para el próximo año. Y digamos que eso permea un poco las razones de por qué estar invertido en Grupo Argos y por qué en Cementos Argos. Sin embargo, hay que hacer como un par de diferenciaciones porque si bien son del mismo grupo económico, hay razones que inclinan más la balanza o que justifican una y otra. Y son dos ambientes muy distintos. Por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos, donde las cifras son altamente positivas. Otra cosa, otro panorama es el nacional, con Argos y con Cementos Argos. ¿Cómo podemos establecer ahí? Pues en el frente externo, yo creo que Cementos Argos va a ser una de esas compañías que van a arrojar unos resultados muy positivos de cara a esa expectativa de un plan de inversiones en infraestructura multimillonario que el gobierno entrante de Donald Trump pretende ejecutar. Entonces, $1 trillón en ejecución en temas de infraestructura bajo su gobierno, con las implicaciones que tenga en términos de endeudamiento y presiones fiscales, seguramente va a beneficiar a las compañías de ese sector como es Cementos Argos. Y si recordamos la historia de Cementos Argos, es una compañía que ha venido construyendo su presencia regional en Estados Unidos de manera progresiva y hoy es uno de los jugadores más relevantes en ese mercado. Entonces es indudable que de ejecutarse esta expectativa respecto al plan de gobierno de Donald Trump, Cementos Argos debería ser una de esas compañías favorecidas. Bueno, las 4 compañías están develadas. ¿Por qué invertir en ellas? Porque creen ustedes que es un buen negocio, que podrían tener un buen desempeño en el primer semestre inicialmente del próximo año. Ahora, en general, y ya porque nos faltan casi que 2 minutos para despedir esta transmisión, quisiera tener la visión de cada uno de ustedes, las recomendaciones para nuestros inversionistas, los que permanecen a la defensiva y los que ven en los precios oportunidad, pues toda una oportunidad ahí grande. ¿Cuáles son sus recomendaciones para cada tipo de inversión? Los no conservadores y los muy conservadores. Yo creo que en este momento la recomendación es ser cautos y prudentes. Realmente el escenario macroeconómico global y local no permite vislumbrar un desempeño muy positivo de los mercados. Hay muchos riesgos que de materializarse pueden generar mucha volatilidad. Entonces lo importante es selectividad a la hora de escoger los activos como la recomendación que estamos haciendo, activos diversificados, por ejemplo, como Grupo Argos. Y muy importante es que a la hora de tomar la decisión de inversión se planteen un horizonte y se planteen lo que se llama en el mercado un stop loss. ¿Qué quiero decir? Estas inversiones no las puede tomar con el corazón, tienen que ser racionales. Si usted toma una decisión de inversión y le pone un límite de pérdida del 7, 8, 9% y rompió ese límite, ejecute la operación. Así se va perdiendo, porque cuando usted le mete corazón al negocio es cuando puede perder más recursos. Nicolás, ¿qué tanta tolerancia al riesgo deben tener? Los inversionistas deben tener muy presente el riesgo o los riesgos en sus decisiones de inversión y es importante que no se casen con esa figura del largo plazo que de pronto hemos estado acostumbrados a ver en temas de acciones. Entonces deben hacer una gestión periódica de su portafolio a pesar de que su inversión sea de largo plazo. Muchas veces uno ve las potenciales de valorización de muchos activos y dice, acá es, ¿no? Esta compañía me ofrece un 30, un 60%, está baratísima, compre. Y uno queda comprado ahí perpetuamente. Efectivamente, este es un negocio de largo plazo. No solo estamos comprando acciones, de hecho estamos comprando compañías y las compañías les toma tiempo ejecutar y liberar su valor. Pero el mercado está lleno de incertidumbres, hay riesgos sobre la mesa y esa gestión de corto plazo va a ser clave para generar rentabilidades. Entonces, invertir con un horizonte de largo plazo, sí, pero gestionar ese balance de riesgos en el corto plazo y ser muy juicioso en esa gestión día a día.
Bueno, ya llegamos al final de esta transmisión. Nicolás, Jairo, gracias por haber aceptado nuevamente esta invitación a hablar de renta variable y de cuáles son esas recomendaciones. Ya los hemos tenido en varias oportunidades y no quisiera pues agradecerle a tantas personas que estuvieron conectadas con nosotros desde diferentes países, como lo decíamos ahora, desde Chile, Alemania, Francia, desde Estados Unidos, las diferentes ciudades colombianas. A Jorge Múnera no tuvimos tiempo de justamente de tramitar una pregunta que él tenía, pero espero que en las respuestas que encontraste durante esta transmisión de Jairo y de Nicolás, pues hayas quedado a gusto con tu inquietud. Muy bien, nos vamos entonces. Recuerden que ustedes, su opinión es muy importante para mejorar estas herramientas que el Grupo Bancolombia tiene de comunicación con ustedes, así que no olviden llenar la encuesta de satisfacción que aparece en la parte superior de sus pantallas y volveremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. El Grupo Bancolombia presentó Estrategias de Inversión en Renta Variable 2017, una mirada crítica ante un nuevo panorama global. Un espacio para conocer qué ha pasado en 2016 y cómo estos sucesos pueden convertirse en una oportunidad o en un reto en sus decisiones financieras. En vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros.